Buenos días, alumnos, les saluda su profesor de matemática Tomás Jaramillo. El día de hoy vamos a realizar la siguiente sesión. Determinamos la escala para dibujar una vivienda en una hoja A4. Tenemos la siguiente situación: el diseño del plano de una vivienda. Amelia es estudiante del primero de secundaria y quiere dibujar el plano de planta de su vivienda utilizando escalas. Con ayuda de su padre, obtiene las dimensiones de las habitaciones de su casa y logra hacer un bosquejo con la distribución de los espacios y habitaciones. Si Amelia quiere elaborar este plano en toda la extensión de una hoja, ¿qué escala será más conveniente utilizar? ¿Cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? ¿Y cómo se verá el plano en la hoja A4? Vamos a responder estas preguntas. Aquí observamos el bosquejo que ha hecho Amelia, donde está indicadas las medidas reales de su vivienda, ¿no? Tenemos aquí 10 metros por aquí, 12 metros por aquí, los dormitorios, la cocina, el baño y la sala y el comedor. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué escala será más conveniente utilizar? Vamos con la resolución. Primero vamos a analizar la primera pregunta. Para dar respuesta a esta pregunta, debo determinar la escala de reducción con la que se dibujará el plano, porque obviamente va a tener que hacer una reducción, ya que la casa es inmensa, y para poder ponerla en una hoja 4 tenemos que utilizar una escala de reducción, de tal manera que las medidas de la vivienda puedan ser representadas en una hoja A4. Tenemos ahí las dimensiones de la vivienda, que están en metros, y lo tenemos que representar en una hoja A4. ¿Cuáles son las dimensiones de una hoja A4? Tenemos aquí 21 centímetros por 29,7 centímetros. Entonces vamos a calcular la escala. ¿Qué voy a hacer? Para calcular la escala voy a relacionar mediante un cociente el ancho aproximado de la hoja, que es 20 centímetros, con el ancho de la vivienda, que es 10 metros. Ahora, acá hay una cuestión. El ancho mide 21 centímetros, pero si yo divido 21 centímetros entre estos 10 metros, me va a salir un decimal, no me va a salir una escala que yo pueda trabajar. Entonces lo he aproximado, voy a trabajar con 20 centímetros. Por eso en vez de 21 estoy utilizando 20. Y aquí la vivienda está en 10 metros, pero como esto está en centímetros, debería convertirlo a centímetros. Entonces, ustedes saben que para convertir de metros a centímetros, simplemente se multiplica por 100, porque un metro contiene 100 centímetros. Entonces, 10 metros sería 10 por 100, sería 1000 centímetros. Para cada uno de los ambientes de la casa igualito, estos 4 metros si lo multiplico por 100 serían 400 centímetros, 500 centímetros, 500 centímetros, 400 centímetros. Por aquí tendría 400 centímetros, 300 centímetros. Aquí tendría 12 metros por 100, que sería 1200 centímetros. Todo lo podría convertir a centímetros, ¿no? Entonces vamos a calcular la escala. Hago el cociente, digo la escala es igual a 20 centímetros, que es el valor del dibujo, entre el valor real, que es 1000 centímetros. Me daría 1 sobre 50. Acá puedo eliminar, por ejemplo, 0 con 0, mitad de 2 es 1 y mitad de 100 es 50. Por eso me sale 1 sobre 50. Entonces diría que la escala es de 1 a 50, ¿no? Diría así entonces. 1 centímetro en el dibujo representa 50 centímetros en la vida real. Esta es la explicación de la escala. Entonces, Amelia debe utilizar la escala de 1,50 para elaborar el plano de su casa en una hoja A4. Esa sería la respuesta a la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2, que dice, ¿cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? ¿No? Vamos con la resolución. Vamos a calcular las medidas que representarán las dimensiones de la vivienda en el plano. Como te dije al inicio, lo iba a multiplicar a todo por 100 para tenerlo en centímetros. Aquí tenemos, el ancho es 1000 centímetros, el largo es 1200 centímetros, el dormitorio tiene 500 centímetros de ancho por 400 de largo, la cocina y el baño tienen 400 centímetros de ancho por 300 centímetros de largo, y la sala comedor tiene 1000 centímetros de ancho por 500 centímetros de largo. Esos son los valores reales, ya convertido a centímetros. Entonces, para calcular las medidas utilizaré la escala de 1 a 50 y la siguiente relación. Recuerda, escala es igual a valor del dibujo entre el valor de la realidad. Por lo tanto, 1000 centímetros, vamos a convertirlo, diría, utilizo la escala, es de 1 a 50, esto debe ser igual a el valor en el dibujo, que es lo que quiero hallar, entre el valor en la realidad, que es 1000 centímetros. Este 1000 que está dividiendo pasa a multiplicar, quedaría 1 por 1000, que es 1000, y 1000 entre 50 me daría el valor del dibujo, que es 20 centímetros. Entonces, aquí 1000 centímetros sería 20 centímetros. Hago lo mismo con las siguientes. Para 1200 centímetros lo tengo que convertir
1 sobre 50 lo pongo así, 1 sobre 50 es la escala, en valor del dibujo entre 1200 centímetros. El 1200 pasa a multiplicar, 1 por 1200 es 1200 y 1200 entre 50 me daría 24 centímetros. Ese sería el valor en el dibujo. Lo mismo haría con 500, 1 sobre 50 es la escala, valor del dibujo entre 500 centímetros. Pasa a multiplicar el 500 y quedaría 10 centímetros sería el valor en el dibujo. Continúo, vamos con 400 centímetros, la escala es 1 sobre 50, el valor en el dibujo entre los 400 centímetros. 400 pasa a multiplicar, lo divido entre 50 y me da 8 centímetros el valor en el dibujo. O sea, estos 400 centímetros en la vida real van a ser representados en el dibujo como 8 centímetros. Estos 1200 centímetros en la vida real van a ser representados en el dibujo como 24 centímetros. Estos 500 centímetros en la vida real van a representar 10 centímetros en el dibujo. Por último, hago con 300 centímetros. La escala es 1 sobre 50, el valor del dibujo entre el valor real que es 300. 300 pasa a multiplicar, lo divido entre 50 y me da 6 centímetros. Ese sería el valor en el dibujo. Estos 300 centímetros en la vida real van a ser representados en el dibujo como 6 centímetros. Por lo tanto, a escala de 1 a 50, las medidas en el plano serían las siguientes. Aquí tenemos estos 1000 centímetros, en el dibujo serían 20, estos 1200 en el dibujo serían 24 centímetros, estos 500 serían 10 centímetros, estos 400 centímetros serían 8 centímetros en el dibujo, lo mismo por aquí, estos 400 centímetros, 8 centímetros, estos 300 centímetros que mide la cocina en realidad, en el dibujo lo voy a poner como 6 centímetros, estos 1000 centímetros de la sala lo voy a poner como 20 centímetros y estos 500 centímetros de largo lo voy a dibujar con 10 centímetros. Ahí tengo ya todas las medidas. Luego dice cómo se verá el plano en la hoja, ¿no? Vamos a ver. Representaré las medidas de la vivienda en una hoja Bond A4. 1. El marco azul representa el tamaño total de la hoja A4 con 21 centímetros de ancho y 29,7 de largo. Ahí tenemos la hoja Bond, 21 de ancho y 29,7 de largo. Luego, el marco negro representa el borde del plano. A los lados del plano queda libre 1 centímetro. Aquí tenemos 21 menos 20 es igual a 1 centímetro. Recuerda que el ancho real es 21 centímetros. Entonces va a quedar mi hojita así más o menos, ¿no? Estos 21 centímetros del ancho, el borde negro solamente mide 20 centímetros. Por lo tanto queda 1 centímetro por aquí, perdón, medio centímetro por aquí y 1 centímetro por aquí, medio centímetro por aquí, ¿no? En la parte superior e inferior de la hoja 4 nos queda una franja libre de 29,7. Recuerda que todo el largo es 29,7. Menos 24, que es lo que voy a utilizar para el dibujo, me sobraría 5,7 centímetros. Entonces acá arriba voy a dejar 3 centímetros y acá abajo voy a dejar 2,7 para que me sea en total estos 5,7 centímetros. Según el bosquejo de la ubicación de los dormitorios, dibujo los dos dormitorios de 10 centímetros de ancho y 8 centímetros de largo. Aquí dibujaría los dormitorios, 10 centímetros de ancho por 8 centímetros de largo. Como ya conseguimos los tamaños en el dibujo, podemos hacerlo de forma directa. Pasamos con la siguiente. 4 dice, dibujo la cocina y el baño que tienen 8 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo, ¿no? Dibujaríamos ahí la cocina y el baño. Luego vamos a verificar el espacio que hay para la sala y el comedor. Tenemos todo este espacio para la sala y comedor. El dibujo que he realizado es referencial para representar las dimensiones de la vivienda y para tener una idea de cómo sería el plano de planta. Así quedaría entonces. Aún no es un plano de planta porque le faltan varios elementos e información para que sea uno, obviamente. Entonces, el plano de planta representará en centímetros las dimensiones de la vivienda como las que muestra el dibujo. Quedaría así, ¿no? Quedaría así el bosquejo en centímetros. 20 centímetros por aquí. Por aquí tendría 24 centímetros, 10 y 8 del dormitorio, 8 y 6 de la cocina. La sala y comedor tendría aquí sus 10 centímetros con sus 8 por aquí, 8 por acá, un total de 20, ¿no? 20 por acá en total. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.